Los mejores temas, los mejores especialistas están en el Súper Desayuno con Axel Zamudio. Excelente mañana para ti, ya regresamos al Súper Desayuno. Mi nombre es Axel Zamudio y me siento súper en esta mañana. Y sabes, hoy vamos a platicar del cáncer y de las emociones, cómo se relacionan los unos con los otros. Esta mañana nos acompaña nuestro amigo, el descodificador biológico del síntoma, Francisco Mora. ¿Cómo estás, Francisco? Buenos días. ¿Qué tal, Axel? Muy buenos días. Pues ya aquí, mira, como siempre, listos para platicar de los temas de la descodificación y de lo interesante que es cómo los conflictos emocionales nos llevan a presentar un programa, ¿no? Un programa con un sentido biológico que le vamos a llamar enfermedad. Excelente, y antes de arrancar de lleno con el tema, pues un disclaimer, ¿no? Yo creo que siempre lo decimos, siempre lo platicamos, hablar del cáncer es un tema pues muy, muy delicado, que hay que tratarse con pincitas y no nos crean nada, la verdad que no nos crean nada, como tampoco lo crean a nadie más. Hay que, la información que vamos a darles esta mañana, pues verifíquenlo a través de su experiencia. Ahora sí que nosotros ponemos la información sobre la mesa, cada quien elige qué tomar, qué agarrar, qué desechar, y sobre todo que son temas que nos ayudan a cuestionarnos, a generar conciencia. Creo que es bien importante esto que estás comentando, y a final de cuentas lo que vamos a platicar aquí es en base a nuestra experiencia, en base a lo que hemos vivido en torno a la descodificación, y esto no demerita, ni quita, ni elimina, ni siquiera es nuestra intención que no hagamos caso de las indicaciones médicas, todo lo contrario, le damos su especial reconocimiento a todas aquellas personas que se preparan para dar un diagnóstico médico. Esto lo vamos a ver como una alternativa, como algo más que pudiera ayudarnos en un momento dado. Claramente, nada sana por sí solo, sino que hay que sumar herramientas, ¿no? Somos multidisciplinarios y lo podríamos ir de esa forma. Por un lado hay que manejar la parte técnica, la parte médica, pero también la parte emocional, que es justamente lo que vamos a platicar esta mañana. ¿Qué nos ha llevado? ¿Cuáles son aquellos factores predisponentes? ¿Cuáles son aquellas emociones que se esconden detrás de nuestras enfermedades? Y para la descodificación biológica, Francisco, pues siempre hay una carga emocional detrás de todo lo que vivimos. Sí, mira, después de cada impacto emocional vivido, este impacto emocional nos va a llegar directamente a una parte específica del cerebro. En esa parte específica del cerebro hay un controlador o un regulador de alguno de los órganos que valga la redundancia, controla nuestros órganos en nuestro cuerpo. Por eso va a mandar un estrés directo a este órgano, y dependerá de la capa embrionaria que corresponda. Hablando específicamente del cáncer, si en la fase del conflicto activo tendremos una proliferación celular o tendremos una reducción celular. Esto tendrá que ver si es en la capa del endodermo, del mesodermo o del ectodermo, porque hay una reacción diferente en cada uno de ellos. Y ahorita que platiquemos del cáncer, pues vamos a verificar cómo es que se presenta en cada uno de estos órganos, porque se desprenden sus controladores de determinadas capas embrionarias. Sin duda alguna, yo creo que cada dolor, cada enfermedad, pues es una señal de alerta, ¿no? Que nos llega, que nos manda para decirnos, ¿sabes qué? Algo está mal. ¿Podríamos decir entonces que desde la descodificación un cáncer puede ser la respuesta a un estado emocional persistente? Sí, desde luego, ¿no? El cáncer está llegando a decirnos, hey, algo está pasando aquí, hay que responder. Y desde luego es bien importante saber que si un conflicto emocional me causa una enfermedad o un síntoma, el solo hecho de que a mí me den esta noticia de tener cáncer me puede llevar a otro impacto emocional, ¿sí? Y esto me puede derivar en otra enfermedad. Por eso hay una relación cuando una persona tiene cáncer y un gran porcentaje de las metástasis se dan en el pulmón, porque cuando la persona presenta un miedo a morir, afectará directamente los pulmones y existirá una proliferación celular, ¿no? Entonces aquí ya se puede presentar otro conflicto con otra enfermedad, y a veces decimos, bueno, es que va de donde mismo, ¿no? O viene de la misma enfermedad. Sin embargo, perdemos de vista de repente que nuestro organismo es psique, cerebro y órgano, y tenemos que verlo como un solo conjunto. Entonces, el solo hecho de que me digan, señor, usted tiene cáncer, me lleva a vivir un conflicto emocional. Y tocas el punto muy importante. Podemos entrar de lleno ya con el pulmón. Pierdo algo, siento que algo me falta, inclusive que tiene que ver con el miedo a morir. Sí, claro. Básicamente, desde la descodificación, cuando el cáncer de pulmón se presenta es porque la persona tenía una emoción relacionada con
el miedo a morir o alguien que muera dentro del clan, o sea, dentro de mi familia inmediata. Hay un miedo a morir y mi cerebro lo representa con esta necesidad de tomar aire. Siento que me ahogo, ¿sí? ¿no? Esta necesidad de tomar aire, y la mejor respuesta que encuentra, sí, claro, me ahogo. Y la mejor respuesta que encuentra nuestro cerebro es hacer una proliferación celular con la finalidad de mayor captación de oxígeno. Solo que esta proliferación celular, cuando yo vaya al médico y me tomen una placa, me va a decir, ¿es qué? Ya tienes cáncer de pulmón, ¿sí? Sin embargo, es una respuesta biológica y esto nos somete a un miedo y esto nos somete a un estrés, y a partir de que el médico te dice, tiene usted cáncer, probablemente todo lo que nos diga después se convierte en cine mudo, ¿no? Ya no razono, ya no veo, ya no entiendo. Simple y sencillamente estoy metido y sumergido en pensamientos recurrentes, que, se ha dicho de paso, es uno de los elementos que lleva al impacto emocional. Una situación que se ha vivido de manera esperada, dramática, sin una solución aparente, y se vive en soledad, por lo menos no físicamente, sino emocionalmente. Pocas veces digo, híjole, me voy a morir, ¿qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar con mis negocios? Etcétera, etcétera. Nos sometemos a un estrés permanente. O en caso de perder algún familiar, supongamos que la persona murió su pareja, claro. Entonces como que perdí algo muy importante de mí y sin ello no puedo vivir, también se le puede achacar al tema del cáncer de pulmón. Cuando las personas son muy territoriales y mi pareja la considero como parte de mi territorio, sí puede haber una afectación directa en una pérdida, pero tendrá que ver mucho el matiz con que se viva. Esta vivencia puede ser vivida, bueno, pérdida territorial en un hombre diestro afectará las arterias coronarias, mientras en una mujer afectará las venas que van hacia el corazón. Sin embargo, si yo lo veo como un miedo a morir, que es un matiz diferente, también hay una pérdida implícita, pero este es el miedo a morir o miedo a que muera alguien de mi clan o de mi territorio, entonces se manifestará en el... Cada persona es un caso, ¿no? Y tocas un tema muy importante que es sobre la lateralidad biológica, y si hablamos de esto, tenemos que hablar del cáncer de mama, un cáncer pues muy común en nuestro país. Platícanos de la lateralidad biológica. Sí, mira, la lateralidad biológica tiene que ver con nuestros hemisferios cerebrales, a partir de la corteza cerebral. Desde la descodificación biológica y la nueva medicina germánica, el hemisferio derecho en el hombre diestro representa la parte masculina, mientras el hemisferio izquierdo representa la parte femenina. Pero esto es desde nuestros hemisferios se cruzan, ¿sí? Por lo tanto, la lateralidad biológica queda invertida, ¿sí? Entonces, es bien importante ver esto. Y cómo responde a cada conflicto biológico la persona que es zurda o que es diestra. Por ejemplo, a los diestros tendrán una afectación en sus órganos en par, siempre y cuando no sean de la parte endodérmica, que es la parte de la sobrevivencia. Todas las afectaciones que vayan hacia su lado derecho tendrán una referencia hacia la pareja, hacia el padre, hacia los hermanos, hacia los amigos y demás. Mientras que el lado izquierdo tendrá que ver con los hijos o con la mamá, ¿sí? Pero si la persona es zurda, entonces se cambian los hemisferios cerebrales. El derecho será mamá e hijo, mientras el izquierdo será pareja, papá y demás. Entonces podríamos enfocarnos al tema del cáncer de mama. El seno izquierdo, ¿qué sería? Y el seno derecho, ¿cuál podría ser a grandes rasgos el conflicto que estamos viviendo? Sí, seno izquierdo, vamos a ir directamente con aquellas mujeres que vivan la vida en relación a no poder maternar, ¿sí? No poder alimentar, no poder proteger al hijo, o me siento una mala mamá, ¿sí? Ese será en mujer diestra, en seno izquierdo. Mientras en el seno derecho, en mujer diestra tendrá que ver con la pareja. ¿Estoy o no estoy maternando a mi pareja? O tendrá que ver con el nido. El nido es la casa. ¿Qué está sucediendo en mi casa? ¿Sí? Que me está llevando o lo estoy viendo de manera conflictual, que tiene que ver con la protección, porque la mujer ahí protege. Si es la protección, es el nido. Entonces, si es izquierdo, vamos conflictos mamá e hijos, y si es en el seno derecho, siendo diestra, es con el nido.
con mi pareja o con el nido. Ahí se buscan los conflictos emocionales. Los problemas gástricos, ¿a qué tipo de emociones o sucesos están asociados? Los pacientes enojones, la gente rencorosa, la gente corajuda, ¿cómo puede ver manifestado estas emociones en su cuerpo? Sí, mira, hay diferentes matices, como te decía, dependerá de las vivencias de las personas, pero cuando hablamos del cáncer, uno de los cánceres que se da más es el cáncer de estómago. Sí, el cáncer de estómago viene por emociones vividas pues, de situaciones indigestas, ¿no? Hay algo que no puedo aceptar, hay algo que no puedo digerir, pero viene en una tonalidad muy grande. Si es en una tonalidad o el conflicto es pequeño, me dará una gastritis, ¿sí? Pero si el conflicto es vivido con gran intensidad, entonces lo que hace nuestro cerebro es lo mismo que decíamos en los pulmones. Hay una proliferación celular con la finalidad de que exista mayor ácido gástrico para poder asimilar esto que no puedo asimilar en el plano simbólico por lo general. Porque vuelvo como ejemplo al reino animal. Si un lobo come un animal y un hueso se le queda atorado en su estómago, va a haber una proliferación celular para que haya más gástrico y pueda hacer una reducción de ese hueso. En nosotros puede ser simbólico, alguien que me roba en la empresa, alguien que me roba mi vehículo, alguien que se lleva a mi familia. Entonces aquí puede haber algo que yo no acepto y que lo veo de manera indigesta. Entonces vendrá esa proliferación celular que me provocará más inflamación, más dolor y demás. Y obviamente en mi examen aparecerá una proliferación celular que le llamaremos cáncer, ¿no? O si vemos otro matiz, y en lugar de inaceptable lo vivo como me han hecho una jugarreta, me han jugado mal y lo veo en tintes de traición con suciedad, entonces será en el colon. Ahí se presentará un cáncer de colon. Y es importante ver esto porque son matices diferentes. A veces creemos que puede venir de donde mismo, pero el matiz, como lo viva la persona, es lo que nos va a decir específicamente dónde está apareciendo el cáncer y cuál es la vivencia que tiene la persona. Van relacionados. Dime qué emoción tienes retenida y te digo qué órgano puede ser afectado. Dime qué órgano está afectado y te digo qué emoción puede ser retenida. O sea, van de la mano y se puede buscar en ambos sentidos. Si hablamos de cáncer de hígado, hablamos de conflictos de carencia, de hambre, de dinero, de familia. Platícanos. Así es. Básicamente estamos hablando de una carencia. El hígado es uno de los órganos que se encarga de acumular, que se encarga de guardar, que se encarga de tener reservas, y el cáncer de hígado se va a presentar y se presenta mucho en las pérdidas económicas o en situaciones que tengan que ver con este miedo a no tener que comer, este miedo con no tener con qué alimentar a mis hijos, ¿sí? Este miedo con no tener con qué alimentar a mi clan. Entonces, vamos a lo mismo. El hígado va a ser un proceso de reservar, de guardar, y a mayor proliferación celular, mayor recursos vamos a tener, por lo menos desde la parte simbólica. Entonces, todo lo que tenga que ver con hígado graso, hepatomegalia, cáncer de hígado, tendremos que buscar los matices muy específicos en relación a la carencia, al miedo no tener el que comer para mañana, ¿no? Y entonces se va a manifestar este cáncer de hígado. El tema de la cirrosis yo creo que lo podíamos acuñar de alguna u otra forma, lo hemos platicado ya muchas veces, todas las adicciones siempre pues esconden una carencia. ¿Qué hay detrás de esta persona que le encanta beber en exceso y le encanta pues realmente huir de su realidad? Sí, porque a final de cuentas, cuando hay una cirrosis, obviamente la persona, vamos primero a la creencia, ¿no? Las creencias que tenemos en relación a la salud son muchas. Alcohol igual a cirrosis, fumar es igual a cáncer de pulmón. Y bueno, sí son factores vistos desde la descodificación, son factores que le suman a tener un padecimiento, más las emociones. Bueno, aquí estamos hablando de algo doble. Y una persona que está consumiendo alcohol constantemente, hay un momento dado en que consume tanto que ya no labora, ya no produce. Y esto lo lleva a una carencia y a un miedo, ya no nada más a no tener que comer, sino a no tener que tomar. Sí, entonces, bueno, vamos haciendo un ciclo y esto nos va llevando de una cosa a la otra. Cuando la persona cobre conciencia, va a poder ejercer acciones diferentes a las que está llevando. Claro, no, ahora sí que son diferentes factores
pues que se van sumando, son predisposiciones, si lo podríamos decir de esa forma, que se van sumando y es así como empiezan a aparecer las enfermedades. Pues ya sabemos de dónde venimos, ya sabemos de las emociones y demás, pero ahora ¿qué hacemos, Francisco? ¿Cómo podemos drenar nuestras emociones? ¿Cómo trabajarlas? ¿Qué hacer para que esto no nos enferme? Sí, decía, para que exista un impacto biológico, el impacto debe contar con 4 elementos. Es algo que me agarra de manera inesperada o a contrapié, o sea, no sé qué hacer en el momento en que llega la situación. Segundo, lo vivo en términos de dramatismo. Dependiendo cada persona, vivirá el impacto de manera dramática o no. Lo vivo en soledad, en las cuestiones emocionales. Puedo contar el suceso 1000 veces, pero la emoción la sigo llevando adentro y no le encuentro una solución aparente en ese momento. Es importante desarticular esta fórmula. Si yo desarticulo una de estas, ya no se desarrolla ese conflicto biológico que impacta en uno de mis hemisferios cerebrales. Y lo más sencillo es sacar la emoción. O sea, una cosa es me asaltaron y otra cosa es qué sentí al momento de ser asaltado. Sentí que moría, sentí que dejaba solo a mis hijos, me dio tristeza, me dio coraje. ¿Qué es lo que estamos sintiendo alrededor de cada suceso importante que ocurre en nuestra vida y que me agarra contrapié o que no sé cómo accionar cuando ya tengo la situación aquí? ¿Qué siento alrededor de esto? Y es lo que tenemos que aprender a platicar, aprender a soltar, aprender a llorarlo, aprender a enojarse. Digo, porque son emociones y ninguna emoción es mala. Entonces tenemos que aprender cómo podemos expresarlas sin afectar a otros. Pero la emoción, si se va hacia adentro, va a salir convertida en enfermedad. Claro, y esto nos lleva al tema de la inteligencia emocional, ¿no? Que es reconocer nuestras emociones y saber gestionarlas, porque si no nos enferman. Francisco, gracias por acompañarnos esta mañana. Medios de contacto, ¿en dónde te podemos encontrar? Estamos en el 646-191-1334 para sesiones de biodescodificación. Nos encuentras en las redes sociales como Francisco Mora Salud por Conciencia y en la oficina 206-6411, también para cualquier cita para descodificación. Ya regreso, soy Axel Zamudio, bonita mañana, me siento súper. Axel Zamudio y sus contenidos son marca registrada.